Pues bienvenidos a White Paper 10. Hoy tenemos un co-host de súper, ultra, mega lujo, que es nada más y nada menos que Rodrigo Pacheco. Querida Carla, pues no, muy contento, al contrario, honrado de que me hayas invitado. Muy feliz. La verdad es que Rodrigo es bueno, yo creo que es el mejor periodista de negocios de México. Yo creo que tienes el rating más alto en la radio, sin duda, ¿cierto? Pues sí, la verdad es que ya no he visto mucho los números, pero tiendo a pensar que sí, y si no voy a pensar que todo el mundo escucha a las 6 de la mañana, que luego no está sencillo, pero la verdad es que le ayuda, digamos, el horario que es muy temprano y que está diferenciado, y luego, además que tiene podcast, digamos, lo subo después, etcétera, así que, no, pues muy feliz, y yo la verdad es que creo que tú, que René, hacen un gran trabajo en White Paper, de hecho son una referencia que consulto todos los días a las 6:30. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque nos da gusto y porque como diría René, eres exacto uno de nuestros reader personas. Entonces, cuando alguien que sabemos que es el tipo de personas a las que les escribimos y les hablamos nos lo confirma, nos da muchísimo gusto. Además, bueno, Rodrigo y yo nos conocemos un poquito más en lo personal y es un placer siempre platicar contigo. Yo creo que eres de las gentes más. Híjole, no sé, no quiero usar la palabra culta, porque sí, culta, pero además sabes de muchas cosas. O sea, como que los que te oímos en el radio pensamos que solo sabes mucho de negocios, pero realmente eres súper curioso y lees muchísimo y escuchas muchísimos podcasts. Me acuerdo que un día me enseñaste todos los podcasts que escuchas y me impresioné porque eran desde conflictos, geopolíticos, hasta temas económicos, hasta temas de entretenimiento. Eres como muy polímata. Sí, la verdad es que soy muy curioso y consumo mucha información de la que me pongan enfrente. Así que sí. Qué bien, pues al final les vas a dar una buena recomendación. A ver, seguramente has estado escuchando de este tema de inteligencia artificial agéntica por todos lados, pero ¿sabes qué es un agente? Pues es básicamente un trabajador digital. Tiene una misión, herramientas para lograrla y habilidades que tú le programas. Todo eso corre sobre inteligencia artificial. Así de simple, resuelve tareas y se organiza solo. Ahora piensa en un agente de ventas. Es tu mejor vendedor, pero multiplicado. Conoce a cada cliente, sabe qué ofrecerle y cómo, siempre está atento y nunca descansa. Atiende a miles al mismo tiempo las 24 horas. Y eso es exactamente lo que hace Yalo. Te lo digo yo, que los conozco bien, porque trabajé con ellos durante varios años. Me encanta lo que hacen para empresas como Coca-Cola FEMSA, el Palacio de Hierro, Nestlé y PepsiCo. Y si tu empresa necesita esto, no esperes. Llámalos de mi parte. No te prometo descuento, pero sí que van a hacer que vendas muchísimo más. Entra a go.yalo.ai/white paper. Y bueno, vamos a empezar con las notas que tenemos hoy y tenemos muchísimas cosas que queremos platicar. La primera es una noticia que tiene que ver con inteligencia artificial y México, ¿no? Que a veces pensamos que como que México no tiene un rol interesante que jugar ahí. De acuerdo a una investigación de la Reserva Federal de Minneapolis, que yo dije, ¿por qué la Reserva Federal de Minneapolis está haciendo esto? Pero en 2025, México y Taiwán representaron cada uno alrededor de una cuarta parte de las importaciones de Estados Unidos relacionadas con AI y centros de datos. O sea, México no, medio que al nivel de Taiwán en temas de inteligencia artificial. ¿Cómo nos explicamos esto, Rodrigo? Sabes que es fascinante y me llamó mucho la atención, lo vi obviamente en cuanto lo publicaron ustedes, porque no había visto ese paper de la Fed, pero viene, te voy a decir, y creo que es un reto bien interesante para México. Lo que pasa es que obviamente de Taiwán, pues importan un montón de semiconductores avanzados. Ahí está esta empresa formidable que se llama TSMC. Ya ves que los estadounidenses están tratando de mudar la producción de chips de Taiwán, específicamente a Arizona principalmente. Por eso le han invertido ahí a Intel, el gobierno de los Estados Unidos. Desde tiempos de Biden estaba el Chips Act, etcétera. Y creo que es interesante, sobre todo la reflexión que tendríamos que dar como país, y la verdad es que esto, pues es una información, yo creo que esencial, pero muy marginal para la discusión en México, que luego estamos hablando de cualquier otra cosa menos de lo importante. La verdad es ¿qué reflejan los datos de la balanza comercial de Estados Unidos enero-abril? Reflejan que Estados Unidos acumula pues un déficit comercial con tres países. México cayó al tercer lugar en estas cifras, somos su principal socio comercial. El primer lugar es Taiwán, el segundo lugar es Vietnam y el tercer lugar es México. ¿Por qué? Porque de Taiwán está importando
pues un montón de semiconductores avanzados, porque nada más para darnos una idea de lo que estamos hablando. Meta, Microsoft, AWS y Google, este año en el primer trimestre reportaron que van a invertir 600 mil millones de dólares en infraestructura de cómputo, que se suma a los poco más de 400 mil millones de dólares que invirtieron el año pasado. Dimensionar que son 600 mil millones de dólares. El programa Apolo 11, el que Nos impulsó llevó a la Kennedy luna. para llevar a un ser humano a la luna entre el 62 y 60 y... 73. A valor presente, el otro día hice la cuenta, está bien fácil, hay sitios en donde dices, ¿cuánto valen tantos dólares hoy? Más o menos se gastaron 200 mil millones de dólares. No Quiere te puedo decir creer. O sea, que Estados Unidos importa 3 veces más al año en semiconductores de Taiwán que lo que se gastó en llevar al hombre a la luna. sí, y es que esto se trata, bueno, más que lo que importó, es lo que están invirtiendo estas 4 empresas en infraestructura de cómputo, en centros de datos para inteligencia artificial. Entonces están invirtiendo, pues más o menos 3 programas que llevaron al ser humano a la luna, que nos dio el velcro, los satélites, los cohetes, etcétera, pero todo en un año. Entonces, cuando tú estás comprando en ese volumen que en la historia no hay comparación, incluso ya fui a revisar los datos de la inversión ferroviaria del siglo XIX, están invirtiendo más como porcentaje del PIB hoy en un año, por eso las valuaciones que estamos viendo son increíbles, y eso quiere decir que están comprando de todo. Y ahora voy al tema concreto México-Taiwán. Lo que pasa es que de México, ¿qué están comprando? Transformadores, insumos electrónicos no O sea, cosas avanzados. como más, como dirían en las categorías de e-commerce, big and bulky, ¿no? Exacto, cobre, por eso a Germán Larrea Grupo Le México va le va también. tan bien. Entonces, la verdad es que pues tendríamos que empezar a pensar como país cómo le damos más valor agregado a la cadena de valor de la inteligencia artificial. No es realista pensar porque de repente hay un mito común y a veces en el discurso público lo dice el gobierno, pero la verdad es que no tiene mucho sentido, es México no va a producir semiconductores avanzados. Cuando entiendes lo que se requiere para hacer semiconductores avanzados, te das cuenta que no estamos ahí y no vamos a estar, siendo francos, no por pesimista, en los siguientes 10 años. Si Estados Unidos, con el CHIPS Act, invirtiendo cientos de miles de millones de dólares, no ha logrado poner una fab en Estados Unidos que sea tan competitiva como lo puede ser en Da Taiwán, igual. te podrás imaginar si en México lo podemos lograr por energía eléctrica, por densidad de ingenieros, en fin, un montón de cosas, Estado de Derecho, contratos largos, en fin. Pero tiene mucho sentido porque el nivel de insumos que está comprando la inteligencia artificial de la mayor potencia económica, Estados Unidos, está demandando de todos. Por eso, por ejemplo, transformadores, ¿no te acuerdas de esta venta que hizo Avernova, este conglomerado mexicano regiomontano, 5,000 millones de dólares, pasó medio desapercibido? Tiene que ver con que pues se necesitan un montón de transformadores para darle respaldo a los centros de datos que están construyendo en Estados Unidos. Y es tal el volumen de lo que están haciendo que pues están demandando de todo. La parte de México, big and bulky. Y creo que lo que está interesante de lo que dices es, y de lo que dicen los datos, además, es que, pues sí, a lo mejor no vamos ni a desarrollar los modelos grandes de lenguaje, ni a hacer los chips, pero hay una necesidad muy real de muchas otras cosas que van adyacentes y que sí estamos en un lugar privilegiado y que sí lo sabemos producir, como todo este tema de los transformadores. Específicamente aquí habla justamente en el reporte que México es proveedor relevante de equipos eléctricos, sistemas de enfriamiento, productos de networking y, o sea, todo lo que es los fierros que hacen la inteligencia artificial. Exacto. Y por ejemplo, te acordarás que Foxconn generó algunas notas hace unos meses, bueno, desde el año pasado y antepasado, iba a traer para hacer los racks donde van los GPUs de Nvidia, los iba a hacer o en Juárez o en Jalisco. La verdad es que le he perdido el rastro si finalmente se ejecutó esa operación, pero a Estados Unidos no le va a alcanzar la mano de obra. Leí una nota ayer en el Financial Times y decía, no tenemos suficientes electricistas para instalar los centros de datos, no tenemos suficientes conectores. Entonces ahí México... Hola México, acá estamos, tenemos gente talentosa, capacitada, estamos al lado de la frontera, vengan a nosotros. Claro, todo eso sin considerar pues la incertidumbre que podemos tener por el Temec y Trump y Claro, estas cosas que van parte del pero por panorama. lo Pero menos estructuralmente, ahí tenemos estamos. algo que le puede servir mucho a la contraparte de la negociación y eso siempre es muy, muy importante en una negociación, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que yo creo que como país no lo hemos mapeado bien desde la política industrial para poder aprovechar realmente. De repente, por ejemplo, ¿sabes quién lo hace bien? Baja California.
cuando vas a Mexicali o a Tijuana, no hablan de otra cosa, de cómo están alineando con Arizona, que es donde están cayendo Las los fábricas. Intels, etcétera. Y ahí, por ejemplo, en empaque, que no creas que es, o bueno, más bien para los que nos escuchan, porque tú sí lo sabes, pero como que de repente dices, el empaque de semiconductores, pues tomas el semiconductor, lo pones en una cajita y lo envías. Y no, en realidad se refiere a, pues que está el semiconductor, después de que lo cortaron, lo pones en el motherboard, digamos, con otros chips de memoria flash, les haces un montón de pruebas y luego ya queda listo para que lo pongas en un rack y entonces ya se pueda conectar a un centro de datos. Y esa parte del empaque no le va a alcanzar a Estados Unidos la mano de obra ni las empresas para poder hacerla en el volumen que se está requiriendo. Y si Elon Musk en una de esas le pega y si lleva centros de datos al espacio, pues menos les van a faltar más personas. ¿Y donde hay muchas personas talentosas? Pues acá. Y entonces tiene sentido y ya se va materializando. De hecho, el Banco de México, lo tengo que volver a revisar, pero cuando hace el informe trimestral de inflación pone unos recuadros. Y ahí ya el Banco de México había reportado este fenómeno de cómo están creciendo las exportaciones de México por la inteligencia artificial. Fíjate que ahorita que hablas de política industrial, creo que quien sí lo tiene claro, por lo menos en el discurso, porque lo he oído hablar varias veces del tema, es el secretario de Economía, ¿no? Marcelo Ebrard habla mucho de este tema. Una duda que a mí me queda es, ¿quiénes son los dueños? O sea, sería para mí súper interesante entender, ok, estas empresas que están exportando maquinaria para procesamiento de datos, equipos de enfriamiento, etcétera, ¿de quién son? O sea, eso es algo que yo no me queda tan claro, si son empresas que los dueños son inversionistas mexicanos, si son más bien empresas que se vinieron a instalar a México, creo que sería interesante saberlo, ¿no? Sí, la intuición me dice que son muchas, pues lo que antes conocíamos como maquila. O sea, Maquiladoras, compañías que claro. ya tienen mucho tiempo acá en México. Ahorita se me olvida el nombre de una grandototota que conozco al director. Y creo que muchas son de esas, ¿no? Es decir, que son bienes intermedios que van y vienen, suben, bajan en la región Norteamérica. Tiendo a pensar, y por ejemplo, pues los de GE Vernova, que ahora antes era México, Estados Unidos, o sea, 50-50 una joint venture, y ahora pues ya está más bien del lado de GE, y alguno que otro grupo industrial mexicano grande. Insumos pequeños, ahí sí yo creo que hay mucha empresa mexicana, pero digamos, los componentes ya terminados, tiendo a pensar que son pues empresas internacionales que están acá en México. De acuerdo, de acuerdo. Pero a revisar, ¿no? Hay que investigar. Sí. Bueno, hoy, miércoles 24, sacamos una nota en White Paper que a mí me gustó mucho. Es una ilustración de cómo, de las utilidades de los 53 bancos que operan en México. Entonces, entre todos, hicieron 105 mil millones de pesos en el primer trimestre, que es un incremento del 4.4%. Bueno, no es el primer trimestre, es el primer cuatrimestre, entre enero y abril. Pero eso no es lo interesante. Creo que estas cifras igual y son grandotas y etcétera. A mí lo que me llamó la atención es que nuestro equipo de diseño o de Sí. data visualization, hizo como una piramidita. A ver, Lucy, si la podemos poner para los que nos ven en video, donde dividen a los 53 bancos en México en 1, 2, 3, 4, en 7 segmentos, ¿no? De acuerdo a cuántas utilidades generaron, ¿sí? Y entonces, fíjate lo interesante de esto, Rodrigo, porque a ver, en cualquier segmento, evidentemente los bancos no se parecen a cualquier segmento, pero casi en cualquier segmento, pues uno esperaría, no sé, que el 30% de las empresas no hagan dinero, ¿no? Pierdan dinero en un cuatrimestre cualquiera. En este segmento, perdieron dinero 7 Sí. bancos. O sea, de los 53 bancos, solo 7 bancos perdieron dinero, que son Bancaol, Open Bank, Open Bank que es de Santander, ¿no? Banco Plata, Revolut Bank, Ualá, Banco Bineo Banfeliz y Paga Todo. Es decir, casi todos, si no es que todos, porque bueno, no sé Banfeliz bien qué es, ni Paga Todo, pero todos los demás son lo que les llamaríamos neobancos, ¿no? Que perdieron dinero. Pero de ahí para arriba, todos los demás hacen dinero. Es difícil de juzgar si es mucho o poco, porque aquí lo tenemos en términos absolutos, porque lo que sería relevante es como porcentaje de sus ingresos, ¿no? O sea, no es lo mismo ganar 250 millones de pesos si a lo mejor tus ingresos son 1,000 millones de pesos, que ganar 250 millones de pesos si tus ingresos son 10,000 millones de pesos. La rentabilidad es lo que cambia mucho. Pero a mí lo que me pareció interesante es que hay tan poquitos bancos que no generaron utilidades, y sobre todo en el primer trimestre del año, que yo pensaría que es un trimestre, bueno, cuatrimestre,
complicado, ¿no? O sea, la mayoría seguramente, como muchos negocios, o no sé si estoy diciendo una tontería, tienen cierta estacionalidad, pero todos los demás hacen dinero, ¿no? Sí. No, está padrísimo, me gustó muchísimo la pirámide, sobre todo porque es una forma muy visual de verlo. Y aporto un poquito de datos. La economía en el primer trimestre creció 0.4%. Entonces eso quiere decir que crecieron 10 veces más que la economía mexicana. En Ya te dije utilidades, ni algo. siquiera en ventas, en Ni siquiera utilidades. en ventas, exacto. Y eso yo creo que refleja varias cosas. Uno, pues la baja penetración todavía que tenemos de servicios financieros. Y siempre, bueno, pues está este típico lugar común que es cuando mandaron a un vendedor a África, ¿no? Mandaron a dos, se supone. Y entonces decían, oye, uno regresó deprimido. No, pues ¿qué crees que en África no usan zapatos? Digo, es muy antiguo el chiste, No obviamente. me lo sé. A ver, Y, cuéntalo. y el otro regresa. Ah, bueno, mandan a dos, están en Europa y mandan a dos vendedores. Y les dicen, pues vayan a vender zapatos a África. Entonces uno regresa deprimido y dice, no, ¿qué cree, jefe? Está terrible. En África no usan zapatos. No, pues está terrible. Y llega el otro y dice, jefe, estoy entusiasmado, nos ven muy bien porque nadie usa zapatos en África. Claro. Entonces vamos a vender un montón. Y un poco pasa lo mismo con el sistema financiero mexicano, en donde cuando tienes una baja penetración de servicios financieros, pues tienes al mundo por comerte. Claro, cuando evalúas el riesgo que hay niveles importantes de informalidad y tal, pues ya no está tan fácil lo de los zapatos. Es decir, darle zapatos a todos. Pero creo que la verdad, 52 bancos, además hay que decir que son solventes. O sea, el sistema financiero mexicano es bastante sólido. Hoy el contraste es dramático con Brasil, que tiene mucho mejor inclusión financiera que nosotros. Lo han logrado rápidamente. Pero el problema de Brasil es que pues ya empiezan a tener la regulación, digamos, no privilegió la solvencia o estabilidad del sistema financiero y eso pues ya les empieza a causar algunos problemas. Tienen escándalos en Brasil por esta situación, por algún banco que tronó. Y en México la verdad es que pues una banca que sobrevivió a la crisis 2008-2009 y sí me sorprendí, sobre todo me generan entusiasmo además pues los nuevos jugadores, ¿no? Por ejemplo un Revolut o Banco Plata que tú ves cómo han hecho la trayectoria y dices, estos cuates la van a reventar, están creciendo muchísimo. Y pienso en estos dos particularmente porque lo han hecho de manera muy cautelosa, tanto Neri Boyardo como Juan Guerra. Pues, yo me acuerdo, igual que tú, hemos platicado con ellos muchas veces y siempre fueron más cautelosos. Yo siempre hay una pregunta que les hago a los neobancos. Oye, ¿y tú tienes unos algoritmos secretos en la evaluación de riesgo que cambia la ecuación? Y lo que me han dicho los dos es no. A ver, la banca es contextual al lugar donde operas y hay que hacerla. Y esa respuesta a mí me deja bastante tranquilo en términos de la trayectoria que llevan estos dos en particularmente. Obviamente, Nu, pues todavía no está, No, porque pero todavía no. pues todavía no tiene la operativa de licencia bancaria, faltará Mercado Pago, etcétera. Pero bueno, pues en ese caso el modelo es más bien aviéntale dinero, gana mercado y luego ya vamos rentabilizando, Luego ¿no? Que es un rentabiliza. poco en donde, exacto. Y otros donde sí creo que pues no les fue bien, Vinio, ¿no? Que está en proceso de ser comprado por Clar. Creo que se los van a operar. Open Bank, la verdad es que siempre me cuesta trabajo de los neobancos dentro de los bancos tradicionales. La pregunta obvia, ¿cómo no se canibalizan? Si yo llego a Santander y les digo, oigan, ¿qué me conviene? ¿Ustedes Santander o me voy a su competencia Open Open Bank. Bank? ¿Qué me Sí. dicen? Entonces creo Sí. que eso luego es complicado. Y Y los creo nuevos que ellos bancos, también lo ven complicado, pues por eso al final Banorte decidió vender Vineo, ¿no? exacto, que ahí lo positivo es que se dieron cuenta rápido, ¿no? Del error y pues ya lo andan vendiendo. Igualá, por ejemplo, es de este personaje que es muy brillante, Pierpaolo Barbieri, un argentino, súper Que en ambicioso. Argentina es un rockstar, o sea, es como Elon Musk en Sí, México, en Estados Unidos. exacto. Digo, Sí, toda distancia guardada, pero es un rockstar. pero es un rockstar. Pero en México me parece que no estoy tan seguro de Walla en México. No me gusta, no he revisado sus números nuevos, pero porque además ellos apostaron una estrategia no de construir desde abajo, sino de comprar un poco la licencia bancaria y luego tramitar sistemas y carteras no sencillo en la banca. Y los demás, uno que me genera mucho entusiasmo, francamente, es BBVA. La transformación que ha tenido BBVA es épica, de verdad, porque sobre todo pues es la mayor rentabilidad de un grupo financiero global, que es el BBVA, y en donde México representa el 50%, y sí creo que es talento puro y duro mexicano, y sobre todo ahí sí de Eduardo Zuna, tipo brillante, formidable, que ha logrado ejecutar de un banco grandote una transformación extraordinaria.
Y además, digo, en esta pirámide que les hablamos, el único o el que tiene realmente el puesto más alto es BBVA con más de 30,000 millones de pesos entre enero y abril generados de utilidades. Y curiosamente, o sea, si tú me preguntaras, ¿qué es un neobanco? O sea, si hoy te dormiste en 1990, te despiertas hoy y entonces te trato de explicar qué es un neobanco, ¿no? Entonces te diría yo, bueno, fíjate, es un banco que es 100% digital, que tiene un user experience súper amistoso para cualquier tipo de personas, que puedes hacer un montón de cosas desde tu teléfono celular. Sí, luego podrías hablar del tema de inclusión financiera también, pero creo que, ¿no? Y entonces, y luego te enseño las apps de BBVA y como la satisfacción de los usuarios con la banca digital. Yo creo que entonces dirías, o sea, entonces BBVA es un neobanco, ¿no? Y entonces se empiezan a borrar las líneas de una manera medio Sí. simpática, ¿no? Totalmente, eso es, me parece súper, súper importante. Y luego hay otros bien exitosos de nicho. Pienso ahí los Monex, en fin, la banca de inversión también. Uno que es verdaderamente un ejemplo American global. me llamó la atención que pues está, digo, es entre 1,000 y 5,000 millones de pesos. No, no es que sea tantísimo dinero y habría que ver exacto, pero está en el mismo cuadrante, digamos. Lo pusimos aquí, igual que Banco Azteca, HSBC, entonces Sí, no sé ni qué hace Bank of America en México. Eso sería interesante, sí, Emilio creo que Romero. hace banca de altos vuelos, hasta donde entiendo, pero no estoy tan seguro. Ahí está, ¿cómo se llama? Capistrán. Y ¿Estaba luego, y otro, Emilio Romano estaba o yo estoy loca? ¿quién? Emilio Emilio Rumano, sí, el Romano. presidente de la Sí. ABM, justo. Sí, O sea, lo que me llamó la atención es que está en el mismo bracket y claro, hay muchísima diferencia entre 1,000 y 5,000 millones de pesos, pero está en el claro. mismo bracket que HSBC, ¿no? Sí, sí, sí. Que Citi, por ejemplo, que está nuevo, o unos regionales como Banbajío, ¿no? O Banco Azteca que está en la base de la pirámide. Pero el otro que también me genera mucho entusiasmo es Compartamos. Porque sabes que me acuerdo mucho, ¿te acuerdas cuando había un debate entre las microfinancieras, cuando le dieron el premio Nobel a Mohamed Yunus? Sí. Y entonces decían, oye, no, pues no deberíamos ser rentables porque esto es para beneficiar a las personas. Y Compartamos dijo, con permiso, yo soy rentable, cotizo en bolsa. Corte A, vino el Grameen Bank, me acuerdo que de la mano de Carlos Slim fueron a Oaxaca, no sé qué, ya no hay Grameen Bank en México, y ahí está Compartamos, crece, que crece, que crece, y llevando crédito a sectores que no lo tienen, ¿no? Y de repente cuando me toca entrevistar a los de Compartamos, me escribe siempre alguien, pero ya viste cuánto cobran el CAT, ¿no? Y les digo, no hay más crédito más caro que el que no tienes. Claro. Que es la misma filosofía un poco de Banco Azteca que luego lo critican por eso. Sí, brother, pero si nadie da crédito, que es más caro, ¿no? Tener crédito, ya está. ¿Por qué? Porque el riesgo es mucho más, en la base de la pirámide, pues obviamente el riesgo cambia un poco, ¿no? Pero bueno, sí. Y fíjate que la semana pasada hablamos en un tema totalmente no relacionado de que OpenAI se había convertido de un non-for-profit a un for-profit, ¿no? Y uno de nuestros más queridos escuchas, que es nuestro Pepe Grillo, pero no voy a decir quién es, aunque él sí sabe, me escribió, me dijo, la razón por la que esa OpenAI se tuvo que hacer for profit es porque no hubo suficiente capital para fondear su crecimiento. Y es la misma razón por la que bancos como Compartamos lo tuvieron que hacer. O sea, no es que no tuvieran una vocación non for profit, no estoy hablando de OpenAI, más de Compartamos, sino que si querían llegar a su misión, de alguna manera no iban a encontrar el capital si no tenían una visión for profit, ¿no? Que habla de las Totalmente. limitaciones del modelo non-for-profit, excepto para la FIFA. Es la única que le ha dado la vuelta a las limitaciones del modelo non-for-profit. Odiamos la pausa para la hidratación. Nada más hacer más el Pero profit bueno, más ya, grande. ya nos fuimos al monte, como dicen acá. Exacto. Este, bueno, cambiando totalmente de tema, Procter Gamble, esta gran empresa de consumo masivo, está aliándose con Albertsons, que es uno de los supermercados de mayor legacy en Estados Unidos, y están lanzando una serie como de drama y comedia que trata, que es una telenovela básicamente, se trata del puesto de tacos de un señor, de su hija y la abuela, y entonces en los episodios aparecen las marcas de Procter Gamble y se van a transmitir en las pantallas de Albertsons, que son más de 2,200 supermercados. Es una historia muy latina, evidentemente. Están tratando de ir por ese público.
pero por la razón por la que la quería comentar es porque esta idea de como storytelling telenovelesco para vender productos, hay otro grupo que lo está haciendo de una manera interesante, que es em, una empresa también de cuidado para el cabello que se llama Lu, ¿ok? Y estos productos, su fundador es César Jaramillo, que es el ex CMO de Procter Gamble en México, uno de los más longevos mercadólogos que ha tenido Procter en México, y hizo algo muy similar con el Güero Castro. Y entonces son socios en esta empresa, tienen otros socios también, pero creo que ellos son los más visibles y los que viven en México. Y entonces a través del storytelling justo están queriendo posicionar la marca a través de ciertas como micronovelas. Entonces se Wow. me hace que está muy interesante. Me parece que es brillante porque además, o sea, cuando conjuntas las microhistorias de TikTok con el comercio electrónico y haces buen product placement, ultra recontra ganador. Además de que yo ya me cuesta concentrarme más allá de... No sé si te pasa, Carlita, pero luego quiero ver una película y como se ve el plot, digamos, la trama muy rápido, al minuto 10 digo, ya sé a dónde va, qué flojera, ya no la quiero ver, siguiente. ¿No? Y antes no me pasaba, antes te la chutabas la hora y media y ahora ya no. Y entonces creo que las microhistorias son súper poderosas en el product placement y estas cosas. Sí, totalmente. Y aparte, imagínate que estos, o sea, o sea, el Procter Gamble, que son básicamente los padres del marketing moderno, que entienden cómo hacer el positioning y luego los juntas con grandes guionistas, pues tiene que ser algo muy interesante. Sí, y he visto unas cosas en Instagram, de verdad, o sea, que es cómo le invirtieron tanto para pues un minuto y medio de historia de una producción extraordinaria y creo que hacia allá nos vamos a ir moviendo. O sea, y va a haber un montón de dinero en el product placement y una serie de cosas. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si viste la campaña aquí la comentamos, la de Bitso, que ahora se están convirtiendo también en un marketplace donde puedes comprar acciones y entonces quisieron una película de acción. Y literal ves, y es, o sea, una micropelícula, pero es totalmente con los valores de producción de cualquier película, ¿no? Sí, la verdad es que es extraordinario y creo que lo vamos a ver más y más en mercados emergentes, o sea, como nosotros, porque pues la gente está más pegada al celular que nunca, ¿no? En ciertos segmentos de población y de ingresos, en donde México pues somos muchos todavía, porque a lo mejor, por ejemplo, en Europa, pues por el promedio de edad, pues no vas a tener un consumidor tan ávido de historias cortas en donde la vas a poder rentabilizar por product placement o lo que sea. Y en cambio en países jóvenes, México, India, Vietnam, pues claro que Nigeria, ahí están los ojos de todos. Y fíjate que algo que no habíamos comentado antes del aire, pero también sacamos una nota en White Paper, no sé si hoy o ayer, que bajó el número de hogares que tienen una televisión en México, o sea, un televisor, ¿no? De Wow. 94, siempre México era de los países con mayor penetración de televisiones en los hogares, ¿no? Por eso es que, y aquí hemos hablado muchísimo de la importancia de Televisa y de El Tigre y así, por eso la importancia de Televisa, ¿no? Y bajó de 94 a 90, que es muchísimo, o sea, perder cuatro, o sea, ¿cuántos hogares hay en México? O sea, a ver, vamos a hacer la mate así como muy acá. Son más o menos, 135. según yo, debe andar por ahí de 30 a 40 millones de Ok, hogares. 40 millones. Entonces, bajar 4 puntos, ¿sí? De 40 millones, estás hablando que son 1,6 millones de televisiones menos, ¿sí? Sí, me hace Eh, mucho sentido. Es más, si pensáramos, porque además ya tienes unidades vendidas, digamos, e instaladas. Ahora cuando se prenden, y cuento algo personal. Yo cuando viajo, que viajo muchísimo, pues yo ya no prendo la tele del hotel. En realidad llego y me pongo un podcast, o a veces me pongo a ver un video de YouTube, o a veces estoy viendo redes, o sea, Instagram, que es lo que más consumo, digamos, obviamente Twitter, etcétera. Pero cuando pienso en entretenimiento, yo las teles de los hoteles prácticamente no las prendo. De hecho, alguna vez Braulio Arzuaga me decía, donde hay más virus en un cuarto de hotel es en el control del hotel. Entonces ya ni lo quiero tocar, ¿no? Son terribles los controles. Y entonces, ¿sabes qué puedes hacer? Consejo, lo pones en esa gorrita que te ponen en el baño que nadie usa, bueno, nunca he sabido que nadie la use, lo cubres con eso y ya no, pues... todas las mujeres lo usamos. Ah, sí.
Bueno, Yo hasta me las traigo para mi casa, las gorritas. pues te voy a ir coleccionando porque como no Por las uso, favor. pues ahí las dejo y ya no prendo la tele. Pero bueno, si alguien no tiene que usar su gorrita, use la de envoltorio del Y control. imagínate que si de repente los hoteles se dan cuenta que cada vez menos gente prende la televisión, ¿cuánto se podrían ahorrar? O sea, debe de ser una Sí. línea importantísima en el CAPEX de los hoteles cada año las televisiones. Sí, totalmente. O sea, Y a mí entonces la yo verdad creo, me daría un poco igual que no hubiera televisión en el cuarto. a mí también, de hecho te digo, ya no la prendo nunca, salvo cuando quiero ver el menú del hotel que a veces está ahí y ya, ¿no? Pero realmente es raro que la prenda porque pues ya mi entretenimiento viene conmigo en mi celular. Sí, sí, Está buenísimo esa nota. sí. Y bueno, y vamos a hablar de un reporte de UBS que habla de que en Estados Unidos menos del 40% de las family offices cuentan con la participación de integrantes de la siguiente generación. En Latinoamérica, a diferencia de en Estados Unidos, sube a 56%, o sea, casi 50% más, ¿no? De la participación en Estados Unidos. En Latinoamérica, lo que dice UBS es que las family offices se comportan más como las family offices de China y del Medio Oriente, y en Estados Unidos se parecen más a Europa, ¿no? Lo que me parece, o sea, leyendo entre líneas, ¿qué quiere decir esto para mí? Digo, a lo mejor es demasiado leer la tercera derivada, pero pareciera como que en Estados Unidos y en Europa les exigen más a la siguiente generación ir a hacer sus pininos en otros lados antes de unirse al Family Office. No sé si eso es lo que quiera decir. Yo tiendo O a pensar igual, o sea, que refleja la cultura corporativa que tenemos en México versus Estados Unidos, que allá son más institucionales y aquí, pues, normalmente cuando revisas el liderazgo de las empresas familiares grandes y no tan grandes, pues es el apellido. Y eso tiene partes buenas y partes malas, ¿no? Porque, pues allá, y es muy interesante también lo que refleja incluso de la concepción religiosa. Ya ves que estos magnates, pensemos Bill Gates, dice, a ver, yo a mis hijos les voy a heredar 10, 20 millones de dólares y ya está. No hay esta visión de generar una dinastía. En cambio, en América Latina pensamos en términos de dinastías. A lo mejor hay sus excepciones, además australiano Rupert Murdoch, ¿no? Y esta gran serie que nunca he tenido tiempo de verla, no que te está puedo ahí en creer. Lackland. Te tengo O la sea, he peor visto, envidia del mundo. sí, o sea, vi la temporada 3 en los aviones y entonces tengo que ver la temporada uno, solo que pues no he podido, o sea, no me da la vida. La 3 O es la sea, mejor. La 3 es la mejor, sí, tengo es entendido. buenísima cuando, bueno, no quiero spoilear nada, pero es muy divertida y se parece mucho a la realidad. Sí. Pero realmente Estados Unidos es pura meritocracia, digamos, y poco pensar en la dinastía, en Ay, términos de no las sé. familias. Pues sí, aunque sí creo que Gates es un poquito la excepción, pero sí, definitivamente es mucho menos dinástico que Sí. en países latinoamericanos. Bueno, Sí, o sea, por y ejemplo, ahora los Walton, ¿no? Ahí que pues no participan en Walmart como tal, o sea, están en el consejo de administración, pero no están operando. En cambio, ves otras acá en México y pues ahí están todos. sí, sí, sí. Bueno, y a ver, la duda de la semana que teníamos es, ¿quién fue la marca que más ganó en el mundial? Y no sabemos, nos encantaría saber la opinión de ustedes también. ¿Y por qué? Déjenos el comentario y por qué. A ver, ¿cuál es tu hipótesis? Hijo, ahí sí está complicado. Puedo saber cuál es la marca más maltratada del mundial, que sin duda es la FIFA. Pero le Nada da más igual. basta. Sí, le da un poco. Yo creo que sí van a tener que reconsiderar, o sea, porque es muy. Solo vi que han abuchado a Miguel de la Madrid y a la pausa de la hidratación. O sea, con esa contundencia prácticamente en todos los partidos. Me refiero a Miguel de la Madrid cuando inauguró el Mundial en el 86. Y ayer que estaba viendo el Colombia, ¿cuál era? Colombia-Congo. Ujú. Abucheos totalmente permanente, yo creo que es un gran error. Pero en términos de quién lo ha capitalizado mejor, no estoy tan seguro. Sí, no sé. ¿Cuál es tu Yo hipótesis? pensaría, o sea, a ver, habría que ver qué quiere decir capitalizar, ¿no? Vendió Sí, más, igual y son vendió más. seguramente los Uber, o sea, sí, como, o sea, y Uber Eats y Rappi y así. Eh, pero la otra cosa es, yo pienso que, digo, por todos los comerciales que veo, yo creo que las casas de apuestas, o sea, Caliente y Ah, sí, esas, de acuerdo. Muy de tienen que acuerdo, ser eso. totalmente de acuerdo. Porque además, tienes razón, porque además el llamado a la acción es inmediato. Es decir,
tú, por ejemplo, te dicen llamado a la acción de cerveza, bebida, comercio electrónico, lo que me digas, pues tardas. O sea, te recuerdas la marca, tiene un posicionamiento en tu cabeza y a lo mejor si estás en el estado, pues sí te tomaste algo. Pero, pero aplicas, estás en el estado, estás en tu casa, pues ya está, no sé. En cambio, las apuestas es inmediato y además piensas que vas a ganar dinero. Claro, Que, sí. que eso tiene que ver con otra nota que pusieron, por cierto, en donde resulta que las campañas de las apuestas en Estados Unidos, una buena investigación, pues no corresponden con la realidad, ¿no? Eran No, pero eso no nos lo simulación. spoilees, porque eso vamos a contarlo después. Después, sí. Ahí lo mencioné un Bueno, poquito para que lean. sí. Oye, Rod, y danos tú una recomendación. Uy, tengo varias, pero una muy buena, ¿sabes qué vi? Les voy a recomendar dos películas. Una, no la había visto, Hail Mary, del espacio, me encantó, la vi con mi hija. Ah, y el Muy libro buena. cada rato está en todas las listas de recomendaciones de lectura para verano. Sí, ahora quiero leerlo porque sí se ve que está buenísimo el libro, porque sí, el libro siempre suele ser mejor que la película. Y luego México 1986, donde sale Diego Luna, está espectacular, me Joya, encantó. qué Joya, joya. bien hecho. O sea, me gusta ver contenido mexicano que está muy bien hecho y eso está excelente y además te ayuda a entender un montón de cosas y sugiere cosas muy sutiles que, o sea, digamos, pues los que somos mexicanos entiendes muy bien y además yo la vi también con mi hija y le decía, esa es mi niñez. Así eran los ochentas, tal cual, con todo Claro. lo que viene ahí, con todas las sutilezas, era tal cual así. Y los comportamientos, la conducta, Diego Luna extraordinario, la verdad es que ese me encantó. De libros, tengo un libro. ¿Sabes cuál estoy leyendo que me lo prestó Pascal? Uno que se llama The Hell of a Gamble, buenísimo, que es la crisis de los misiles cuando el mundo casi tiene una conflagración nuclear. El tipo que lo escribió fue a la información que se dio a conocer de la Unión Soviética, después de que cayó la Unión Soviética, y del lado de los Estados Unidos. Y entonces, a lo mejor les suena de referencia a algunos, esta película de 12 días donde sale Kevin Costner y es todo el capítulo desde la óptica estadounidense, como casi estuvimos a dos de que hubiera una guerra nuclear, pero con documentos nuevos y cómo fue toda la toma de decisiones. Y lo que te das cuenta, Carlita, es que no hay nadie que está a cargo, todos somos unos incompetentes que estamos improvisando todo el tiempo y el mundo está vivo de milagro. De Es mi milagro. conclusión hasta ahora. Qué interesante. Hell of a Gamble. Ajá, porque así dijo Kennedy cuando estaban en la crisis de los misiles, octubre de 1962, dijo, Les dije que era el dices, más culto del mundo. O sea, vean, se lo sabe todo. no, porque lo estoy leyendo, pero sí, la verdad es que extraordinario. O sea, y entonces Kennedy dice a hell of a gamble. O sea, porque si no sale mal, se acabó. Se acaba el Y planeta como lo se conocemos. acabó, Se ¿no? acabó real. Y nunca Sí. hemos estado como humanos ante un abismo de ese tamaño. Por eso es un episodio. Y que además ahora que está pasando lo de Cuba y lo de Irán, le das nuevo contexto. Si quieren perder el sueño, ya que estamos en esta vertical de cosas, hay otro libro que de verdad lo tienen que leer rápido, que se llama Atomic War, Escenario, de una periodista que se llama Annie Jacobsen. Y esta mujer, es más, la película que ponen en Netflix, no me acuerdo ahorita el título, pero está inspirada en el libro de esta mujer. Y básicamente en 54 minutos la humanidad se puede acabar. Y parece que está muy lejos y no es ciencia ficción, está documentadísimo. Cuando lo leí, lo tuve que leer de verdad en 4 días o no dormía. Qué horror. No sé Sí, si pero lo está muy quiero leer. bueno. Ya me dolió la panza. Sí. Oye, yo les quiero recomendar un artículo, ya, porque ya van a tener mucho, mucho que hacer con tus recomendaciones. Pero la semana pasada, un artículo de opinión en el New York Times que se llama Elon Musk confirma las preocupaciones antiguas acerca de los súper ricos. Y habla de algo que yo no sabía, ¿no? Y de verdad que siempre pienso que esa frase del rey Salomón de que no hay nada nuevo bajo el sol es tan cierta. Dice que Platón decía en sus épocas, imagínate, que si tú querías una sociedad funcional, nadie debería de tener más de 5 veces la riqueza del integrante más pobre de su sociedad, ¿ok? Ahora, para poner en contexto, Elon Musk tiene 5 millones de veces más que el ingreso promedio, no el más bajo, el ingreso promedio de un hogar norteamericano. O sea, bueno, que la riqueza promedio. Entonces, y lo que decía es que cuando pasa eso, empieza a haber una guerra permanente, silenciosa, de sabotaje entre los ricos y los pobres, ¿no? O sea, donde unos tratan de sabotear todo el tiempo al otro y los otros tratan de oprimir o lo que sea. Está súper interesante el artículo, muy provocador, la verdad.
Lo que me dio tristeza es que este es un problema que pues ya Platón ya lo traía en la mira y que Claro, y ahí evidentemente estamos. no solo no lo hemos podido resolver, sino que se ha hecho peor, ¿no? Ahora, quiero decir una cosita de eso, porque es un tema que me fascina y me apasiona. Bueno, un dato para que nos sintamos optimistas. Estamos más cerca tú y yo, Carla, de la riqueza de Bill Gates que Bill Gates de la de Elon Musk. Entonces Sí. puede sentirse que somos compañeros de Bill Somos Gates. clase O sea, media todos. exacto, ¿no? Considerando a Bill Gates que tiene 130,000 millones de dólares o no sé qué, pero creció tanto Elon Musk. Ahora, yo siempre tengo ahí una observación, porque luego la verdad me frustra un poco Oxfam, que sale y dice, y ahora va a salir ya, estoy viendo el comunicado casi, o sea, me refiero en mi mente, porque dice, Elon Musk tiene más que 5,000 millones de seres humanos, ¿no? Somos 8,000, o sea, Sí. de dos terceras Podría partes o sacar más. de la pobreza a no sé cuántos No niños. sé qué. No, ¿por qué? Porque y puedo entender Platón que decía un hombre rico en tiempos de Grecia, o bueno, de helénicos, ¿no? Porque, en fin, la gente que tenía dinero tenía un tesoro, o sea, activos, estacionados, oro o lo que fuese. Era realized gains, ¿no? Exactamente. Elon Musk lo que tiene es una empresa que genera valor. Yo soy cliente en varios verticales de Elon Musk, aunque me cae muy mal, porque me genera valor como consumidor. Y entonces esas empresas que no es que tiene, porque de repente en el imaginario, la gente dice, pues claro, estos ricachones, y como Rico MacPato están nadando en una alberca de oro. Y en realidad Elon Musk, el tipo pues, duerme 4 horas si es que duerme. Sí, tiendo a pensar porque pues, me he leído todas las biografías de este cuate y te digo, me cae mal, francamente, en los últimos 4 años me cae muy, muy mal. Pero no dejo de reconocer que el tipo está por la misión y el dinero se acumula como una consecuencia adicional. Y sé que es polémico lo que digo, porque me van a decir qué inocente eres, le compras el discurso a Elon Musk, etcétera. Pero la verdad es que, más allá de ello, tiene una empresa que genera valor y nos genera valor a todos. Es decir, si yo comparo como cliente, soy cliente de Starlink, tengo 3 internets en mi casa. Voy a decirlo. Prodigy, o sea, bueno, Telmex, tengo Cablevisión y tengo Starlink. El único que no me ha fallado en la historia es Starlink. El de Telmex, hay unas ardillas aquí cerca de mi casa que se comen el cable, se rompe cada vez, no lo han arreglado estructuralmente y entonces cada 6 meses me quedo sin internet y tardan 4 días en arreglarlo. El de Easy, una lluvia fuerte y te quedaste sin internet. En cambio, el Starlink nunca me ha fallado. Y entonces la verdad es que genera valor y va a generar más valor en el futuro, que es lo que por eso la evaluación de 125 veces Sí. A mes ver, anuales. coincido contigo, te la compro, excepto que creo que o sea, más que yo imaginarme a Elon Musk como un rico magmato nadando entre oro, lo que sí te da esa cantidad de dinero es un poder desmedido. O sea, Elon Sí, Musk de acuerdo. básicamente, cualquier presidente podría llegar a ser más poderoso que cualquier presidente de cualquier país. Y eso es lo que da un poco de miedo, ¿no? Sí, no, y totalmente de acuerdo. Es más, también creo que cuando supera cierto umbral de dinero, eso ya no es dinero, es poder real. Poder, Es decir, porque al exacto. final el tiempo, digo, el dinero es tiempo. Es decir, digamos, voy a decir algo muy filosófico, pero he reflexionado qué es el dinero o qué es el valor. En realidad lo escaso, pues es el tiempo. Y muchas personas les pagan, tienes un trabajo que pones tu tiempo a disposición de una empresa para generar valor. ¿Por qué el tiempo de unos vale más que otros? Pues porque a lo mejor si alguien estudió un doctorado o una negocios en Harvard, pues invirtió tiempo que a su vez está complementado o compuesto de otros tiempos de los maestros de Harvard y teóricamente eso vale más dinero, ¿no? Por oferta, demanda, etcétera. Y cuando acumulas tanto dinero, pues quiere decir que acumulas un montón de tiempo de un montón de factores productivos en una sola persona que es el titular de las acciones de SpaceX, por ejemplo. Y eso es altamente poderoso y creo que al final se traduce en poder político real. Entonces, cuando eres Jeff Bezos o cuando eres Carlos Slim o cuando eres Ya no se trata Bayeres, de los ceros de no, tu cuenta. no sé, no, y ese no es el juego. Y cuando estás en ese asiento, tiendo a pensar porque no estoy en ese asiento naturalmente, ni son mis mejores amigos y he platicado con ellos así echando chela. La ecuación no es quiero hacer más grande mi rentabilidad, es tengo este capital y cómo logro que siga siendo productivo, porque si no se va degradando. Y cuando quieres ser más productivo, tener mayor rentabilidad de un capital, y automáticamente intersectas con el poder político.
¿Por qué? Porque generas un montón de empleo. ¿O por qué? Porque quieren dinero para las campañas. ¿O por O qué? porque Y tienes luego, parte de la infraestructura, o porque, o sea, exacto, porque me ya está interesa la demasiado licitación, no sé qué. entremezclado. Exacto, y no puede ser de otra forma en ninguna parte del mundo. Ahora, lo que dices me parece fundamental. Elon Musk con Starlink, pues era un factor determinante en la guerra de Ucrania. Y en algún momento te acordarás cuando hubo una llamada ahí que no fue tan, o sea, como que no se difundió tanto entre Putin y Elon Musk. Y No me Putin le acuerdo. dijo, no, pues fue interesantísimo. Hace cuenta que se supo que habían tenido una llamada y cuando estaban demandando a Elon Musk por el tema de la compra de Twitter, Elon Musk decidió cerrar la demanda y dijo, bueno, pues ya me quedo con mi golpe, 45 mil millones de dólares, que a la vista del retrospectivamente, pues le salió muy barato. Bueno, no le salió barato, pero peanuts para él. Es porque en el juicio probablemente iba a asomar que había tenido una llamada con Vladimir Putin después de la invasión de Ucrania. Imagínate el poder que tiene, que pudo haber dicho, se apaga Starlink. Es más, esto ocurrió ya nada más cuando se terminó, abonando a lo que dices, tienes razón en esa parte, o sea, en la reflexión. Y es, los ucranianos tenían un dron submarino para darle un golpe muy fuerte en Sebastopol, una ciudad portuaria allá en el Mar Negro, y entonces les apagó el Starlink y ya no pudo funcionar. ¿Por qué? Porque dijo, esto lo van a considerar los rusos como un Pearl Harbor y nos estamos arriesgando a una guerra nuclear, o al menos eso es lo que dijo Elon Musk, y se los apagó. O sea, el tipo define el destino de una Claro, guerra. de una guerra. Que además ni Entonces, siquiera es su guerra. O sea, él es un sí, sí, sudafricano que vive en Estados Unidos y de pronto exacto. una acción de él determinó lo que iba a pasar en una guerra entre dos países Claro. de Europa del O Este. imagínate que hoy no es el caso, pero imagínate que en México, pues como Starlink es tan potente y todos tenemos Starlink, y de repente Elon Musk dice, ¿saben qué? Ya me cayeron mal los mexicanos porque no van suficientemente rápido en la regulación de inteligencia artificial. Se les apaga y te quedas sin telecomunicaciones. No hay manera. O sea, es un tema, sí, de acuerdo. Rodrigo Pacheco, gracias, qué deleite tenerte aquí. No, al Lo contrario, vamos a Carlita, tener que gracias, de invitar verdad. mucho más, oye. No, encantado. Aquí, muy feliz. La verdad es que además, de Ahí verdad, hay mucha voten si, admiración. si queremos a Rodrigo ya, que venga mucho. Sí, ahí voten y me avisan y aquí me materializo. Qué gusto, Un de verdad, abrazo. los admiro mucho. Te admiro mucho. Por cierto, tienes pendiente de venir a mi podcast, que Sí, no lo sí has lo hecho. tengo. Ahora ya además Pero te bueno, la debo, ya a fuerza. exacto. Era La la próxima. estrategia. Ajedrez de cinco, no, de 5 dimensiones. No, para nada, pero gracias, Carlita. Un abrazo. Abrazo. A ver, seguramente has estado escuchando de este tema de inteligencia artificial agéntica por todos lados, pero ¿sabes qué es un agente? Pues es básicamente un trabajador digital. Tiene una misión, herramientas para lograrla y habilidades que tú le programas. Todo eso corre sobre inteligencia artificial. Así de simple, resuelve tareas y se organiza solo. Ahora piensa en un agente de ventas. Es tu mejor vendedor, pero multiplicado. Conoce a cada cliente, sabe qué ofrecerle y cómo, siempre está atento y nunca descansa. Atiende a miles al mismo tiempo las 24 horas. Y eso es exactamente lo que hace Yalo. Te lo digo yo, que los conozco bien, porque trabajé con ellos durante varios años. Me encanta lo que hacen para empresas como Coca-Cola FEMSA, el Palacio de Hierro, Nestlé y PepsiCo. Y si tu empresa necesita esto, no esperes. Llámalos de mi parte. No te prometo descuento, pero sí que van a hacer que vendas muchísimo más. Entra a go.yalo.ai/white paper.